para mí es un placer estar aquí esta noche con la compañía de todos ustedes, amigos, queridos, de toda una vida que hemos compartido tantísimas cosas, los quehaceres culturales, bueno, en fin, tantas cosas. Y en esta casa que quiero tanto, que ha sido tan especial conmigo, que me ha brindado sus espacios y su cariño, su respaldo, su apoyo. Es un placer estar aquí. Y contigo, Pachito, pues ni hablar. Bueno, bienvenida Clemencia, una de las más importantes pintoras santanderianas. Vamos a conversar sobre la vida de ella, sobre su trabajo, sobre sus antecedentes, sobre esas vidas que la precedieron, que son supremamente significativas para su vida y para la historia de Santander. Es imposible hablar con Clemencia sin hablar de su padre, el más grande pintor contemporáneo de Santander, el maestro. Y bueno, casi todos los invitados que han pasado por acá le han sacado el cuerpo a esa prehistoria, ¿no? Todos como si hubieran bajado del cielo y hubieran empezado su camino. Cuando la vida de una persona está marcada por esa historia que la antecedió. Y en el caso tuyo es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque no era cualquier persona, ¿cierto? Cierto. Era uno de los referentes a nivel nacional de la plástica, de su momento, una persona que fue contemporánea de Alejandro Obregón, Sí, claro, que fueron pudo haber sido condiscípulos. mucho más grande que Alejandro Obregón, pero también que su camino lo llevó a que no lograra, digamos, esa visibilidad tan grande que tuvo, pero sí el prestigio que lo acompañó durante ese tiempo y su respuesta al momento, ¿no? A ese momento que se estaba viviendo en Colombia sobre las artes, donde todavía predominaba esa mirada sobre el clasicismo, donde todavía se pintaban paisajes o se intentaba imitar el arte europeo, que ya había pasado incluso de moda, ¿no? Porque ya había estado Picasso y Miró y toda la vanguardia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue muy fuerte en Europa, pero aquí parecía que no nos hubiéramos enterado. Vamos a hablar de tu padre, de Mario Hernández Prada, pero vamos a hacerlo como desde antes de Mario incluso, ¿cierto? Antes del maestro, Sí, claro. el maestro Mario, que creo que es importante saber de dónde viene Mario Hernández Prada, ¿cierto? Que digamos es el camino que desemboca en tu existencia y en tu vida. Tu madre también, ¿no? Claro. Que no era cualquier persona, era una artista importante también, Claro. ahí que se juntaron Una herencia el muy hambre con las importante. ganas de comer, ¿no? Sí. Un gran pintor y una mujer que hacía parte de una familia de músicos importantes en Colombia, ¿no? Escritores, en fin. Ahora les Sus cuento. hermanos fueron fundadores de la Orquesta Sinfónica, Sí. miembros de la Orquesta Filarmónica de Colombia, o sea… Bueno, para mí es un placer traer a la memoria esa historia, porque, o sea, yo no sería nada hoy en día en ningún sentido sin tomar como punto de referencia la historia de mi padre y de mi madre, que es muy interesante porque, bueno, mi padre nace en un hogar conformado por mi abuelo Lázaro María Hernández Prada y mi abuelo. Ellos eran primos en segundo grado, y mi abuela Ana María Prada. Tuvieron una catorcera, porque fueron 14, literalmente fue una catorcera. Una catorcera. Creo que murieron 2 ya pequeñitos, o todavía pequeñitos, y quedaron 12, y esos fueron la mayoría músicos, pero natos,
no formados en escuela, en conservatorio, ni mucho menos. Y bueno, mi padre, después de que ya entra en su edad, los 18 años, él inicia sus estudios aquí en Bucaramanga con el maestro Rodríguez Naranjo, cuando el maestro dictaba era director de la escuela aquí en Bucaramanga, y empieza sus estudios acá en Bucaramanga. Pero ya pasado un tiempo, mi padre es piedecuestano. ¿Y tu abuelo también era de Piedecuesta? Mi abuela era de García Rovira, Ujú. de García Rovira. Mi abuelo era de San Andrés y mi abuela de Molagavita. Molagavita. Mi abuelo no fue abogado titulado, pero él ejerció como juez en Piedecuesta durante 7 años, ¿Ah, tengo sí? entendido. Sí, tenía mucho conocimiento sobre leyes y ejerció como juez en Piedecuesta todo ese tiempo. Cuando viene la época de la violencia y todo esto, ellos tienen que salir volados de Piedecuesta y se vienen para Bucaramanga, pero así tuntún. Un día llega uno de los hermanos mayores y les dice: salgan con lo que tengan a la mano, súbanse a un camión y nos vamos para Bucaramanga porque estamos en peligro. Mi ¿Eso abuelo era era… como la época de la guerra de los 1000 días? Sí, sí. Y mi abuelo era conservador. Mi abuelo era conservador. Mi abuelo era conservador. Entonces, claro, estaban en peligro y se vinieron para Bucaramanga. Y como les cuento, pues él empieza a estudiar aquí con el maestro. Pero un tiempo después se va para Bogotá junto con 2 de sus hermanos que eran músicos, que eran Gabriel y Julio. Pero ellos, como les cuento, no tuvieron formaciones de formación académica para llegar a ser los músicos que fueron, músicos que cuando llegan a Bogotá forman parte de la Orquesta Sinfónica de Bogotá y de un cuarteto que se llamó, muy importante a nivel latinoamericano, que fue el Cuarteto Bogotá, muy importante, y conformaron ese cuarteto. Gabriel era violista, violinista, flautista, y pues para llegar a formar parte de ese cuarteto era porque eran capaces de interpretar piezas universales de la música clásica muy compleja. Sin embargo, ahí quedaron después como miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional, músicos natos, oído absoluto, los 2. Entonces, cuando mi tío Gabriel forma parte del cuarteto, en el que estaba Jaime Guillén Martínez, hermano de mi madre, violinista extraordinario, que fue fundador de la Orquesta Filarmónica de Bogotá Ujú. y director de la orquesta. También. Director de la orquesta, exactamente. Entonces… La música los junta a tu madre y a tu padre. O sea, ponle cuidado porque resulta que cuando se conocen, claro, mi padre por el contacto con el Cuarteto Bogotá y toda la cuestión, entonces un día Jaime Guillén, pues ahí se conoce con Jaime, y entonces Jaime lo invita a su casa. Cuando llegan a la casa de Jaime, entonces sale mi madre a abrir la puerta. Y entonces Jaime se la presenta a mi padre y cuando mi madre le da la mano a papá, él piensa: esta mujer va a ser mi esposa. Oh, Sí. Y es para mí. mi madre, una mujer muy linda, muy elegante, muy bella. Y duran 2 años de novios y eso fue en el 46. Ya papá había pasado por una etapa importante en las artes plásticas como pintor, ¿sí? Dentro del grupo de los condiscípulos que eran Ramírez Villamizar, Obregón, Grau, Botero, Manuel todos Hernández. ellos fueron condiscípulos, ¿sí? Manuel Hernández.
Pedronel Ospina, todo eso. Yo recuerdo de niña que ellos eran cercanos a nosotros en Bogotá. Entonces… ¿Tu papá era primo de Luis María Carvajal, sí, el gran director sí, de claro. la orquesta, el que murió en el Primo Teatro hermano. que murió en el Teatro Murió Santander? en Zuley, estaba En el teatro, dirigiendo la banda, La banda. Estaba y estrenando una obra. y estaba muy emocionado porque me contaba Sí. mi tía Ana, que hermana de papá, que estaba muy emocionado ese día por el estreno de la obra. Y era un 20 de julio. Exactamente. Y estaba en plena dirección cuando en ese momento le dio el infarto. Murió en Zuley. Ahí quedó en plena, se interrumpió todo el concierto, todo eso fue en el Teatro Garnica en esa época. En el Santander. Sí, en el Santander, sí, en el Santander. Entonces, ya mi padre en ese momento era una persona bastante representativa como artista joven, que había presentado ideas nuevas, porque él ya se había presentado al Salón ¿qué? Nacional de Artistas. Mauricio, al Salón Nacional de Artistas en el año 46. Ahí fue el problema ese Exactamente. Porque él se presenta con una obra que rompe con todo lo que tú acabas de mencionar que hacían los artistas y que siguen haciendo hoy en día. Sí, eso no ha pasado, ¿no? De seguir y tratando de mostrar como novedad lo que van rezagando las culturas europeas y norteamericanas, ¿no? Entonces, mi padre presenta una obra que se llamó Retrato de una generación, en donde él presenta un surrealismo que muestra todo lo que tiene que ver con el latinoamericanismo de la época, un instrumento latinoamericano, un rostro indígena, y entonces se presenta la discusión porque se sale completamente del enfoque que estaban presentando los demás. Entonces queda fuera de concurso. Pero tenía una crítica poderosa que Claro. aceptaba y que le daba la bienvenida, digamos, a un nuevo concepto de la plástica nacional. Exactamente. Y incluso tuvieron que cambiar el jurado y toda la cosa. Eso hubo un Y problema. al final, para irse por las tintas medias, terminaron declarándolo fuera de concurso. Terminaron declarándolo como se hace siempre para resolver Fuera de el concurso. asunto. No moleste. Con babas. Con babas. Entonces, ya él había pasado por todo eso, se casa, él se había conocido con Fernando, Jaime Guillén, como les contaba, después violinista, director de la orquesta, violinista, concertista, solista, y bueno, Fernando, el otro hermano de mamá, porque ellos eran tres, Blanca, Jaime y Fernando el mayor. Fernando, politólogo, sociólogo, escritor, muy importante en ese momento en Bogotá, sumamente importante en todo el ambiente político, cultural. Mi padre hace contacto pues con él, con ellos, y Fernando también pues lo ubica dentro de ese medio, y eso hace que ellos tengan una amistad muy importante. Fernando es el padre de Gonzalo Guillén, el periodista más Sí. resonado en este Vea, momento. yo sí decía que ese Guillén. Primo hermano mío. No tenía ni idea de que ese periodista Sí. fuera primo tuyo. ¿No serás de la estirpe de Nicolás Guillén también, el poeta cubano? No sé, pero de todas maneras ese apellido Guillén no es muy común. No es muy común y es de origen cubano. ¿De dónde viene? Es de origen cubano, es de origen catalán. Pero se sitúa en Cuba, claro, en la época de la guerra, cuando claro, la gente empieza a venirse de España para Latinoamérica, ¿no? Sí. Y entonces llegan a Cuba, y ese apellido por eso se asienta en Cuba. Ajá. Sí. Entonces, sí, Gonzalo, y a mucho honor, porque lo admiro, porque ejerce su profesión como debe ser. Esa es la claro, profesión de un periodista sin que le paguen para que diga lo que tenga que decir. Pero
Tu papá como decimos los santandereanos, se arrecha por el incidente del Salón Nacional. Ah, ¿cierto? sí, Y claro. casi que Prácticamente por eso. no digamos que bota la toalla, sino como en un acto contestatario tal vez, ¿cierto? Se va para Cali, ¿no? Y Exactamente. se vuelve caricaturista del periódico El País. Se va como caricaturista del periódico El País y de la revista Semana. Pero resulta que estando en ese oficio en Cali, empiezan a amenazarlo por el carácter de las caricaturas. Y entonces le tocaba andar armado, en fin, era la época de los chulavitas en Cali, Sí. eso, y entonces le toca devolverse para Bogotá. Se devuelve para Bogotá y sigue su carrera creciendo, creciendo, creciendo. Llega Marta Traba a la escena y traba todo. Entonces, Traba todo. sí, traba todo. Y tiene Entonces, sus preferidos, ¿no? claro, Que es porque Obregón, que… sobre todo al que no se arrodillaba Sí, frente a claro. ella. Che, mira, ¿por qué hablaba así? Entonces, y el alarido Ella era argentina, ¿no? Argentina, sí, y entonces todo el mundo empezó a plegarse A a lo plegarse, que ella, sí. a lo que ella imponía. Se volvió la autoridad del Se arte volvió en ese momento. autoridad porque hablaba así. Y Sí. ni siquiera era que ¿Y tu tuviera papá una por qué no gran encajó información. allí si la No. obra de tu padre era mucho más fuerte que la de Obregón, más profunda? Porque tu papá Era de reunía, de en la obra carácter. reunía la ciencia, la filosofía, Exacto. el arte, la historia. O sea, Desde siempre. era demasiado potente. ¿Sí, Desde no? siempre. Si uno compara una obra de Obregón al lado de una obra de tu padre, El mismo a ver, Obregón decía. nada que ver. El mismo Obregón ¿cierto? decía, él mismo decía. Y después decía, pero yo no sé por qué Hernández Prada se fue para Santander Sí. cuando aquí era por encima de todos nosotros. No, pero si aquí lo que hacían era pintar paisajes. Aquí, Sí. pero… Imitar, ¿no? Imitar a otros. Sí, Sí. exactamente. Pero cuando mi padre resuelve venirse por muchas razones, entre otras por ese servilismo de los otros artistas hacia Marta Traba y hacia todo ese movimiento, resuelve venirse para su tierra nuevamente a hacer algo por el arte en Santander. Entonces es cuando él llega a la Escuela de Bellas Artes, Escuela de que Bellas estaba, Artes. sí, Escuela de Bellas Artes. Que la dirigía Rodríguez Naranjo. En ese momento estaba vacía, ¿cierto, Mauricio? Estaba acéfalo, no tenía director, estaba acéfala. Y llega como director de la escuela y transforma todo el pensum, queda prácticamente convertida en una universidad. En el INSAC, o sea, él convierte No. las Bellas Artes en el INSAC, Era ¿no? la No en ese Academia de momento. Bellas Artes. Ah, vale. Y ahí dura mi padre unos años junto con mi madre, porque mi madre lo acompañó en todas esas aventuras. ¿En dónde vivían en ese momento? Nosotros vivíamos en la carrera 28 4071 en el barrio Sotomayor. ¿Y cuántos años tenías tú? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos años tenías en ese momento tú? Yo tenía como 6 añitos. 6 años. 6 añitos y estaba igual de chiquita que ahora. ¿Y el taller lo tenía ahí en la casa? El taller lo tenía en la casa. En la casa. Sí, sí. ¿Cómo Y era el taller de tu padre? El de Mario? taller era una casa más bien vieja que mi mamá, entre ellos dos llegaron y transformaron y la convirtieron en una hermosura con lo que habían traído del trasteo, con los guacales, adobes H3, se hicieron las bibliotecas, con los cajones que se trajo el trasteo, hicieron las mesas, el comedor, todo eso. Lo hicieron entre los dos. Y el taller mi debió ser casa grande porque los formatos, era una casa grande, de los corredor formatos que él largo. hacía eran enormes. Sí, claro, claro. Y el taller la casa era muy agradable y tenía fama. Y fue lugar de reunión de intelectuales en esa época. Claro. En Bucaramanga se reunieron inclusive Pablus, Gonzalo Arango llegó a mi casa en esa época. Y había un grupo de intelectuales muy importantes que hoy en día pues están en Bogotá, pero en ese momento fue un movimiento muy interesante y iban a parar a mi casa
era el lugar de reunión de todos esos intelectuales. Y nosotros hacíamos parte de eso, así fuera oyendo, pero hacíamos parte de todo eso. O sea, creciste en medio de esos… Bueno, crecer no he crecido, Bueno. pero sí, hacíamos parte, éramos muy niños, pero amanecíamos en las tertulias que ellos organizaban, que duraban hasta el otro día. Hasta las 5 o 6 de la mañana hacían esas reuniones todos ellos y producían cosas muy importantes a nivel intelectual. Bien, entonces ese es el origen de mi padre, lo que empieza a hacer, lo que viene a hacer a Bucaramanga. Voy a referirme a la familia de mi madre. Claro. Y luego continúo hilando porque las dos cosas van juntas. Hilas muy bien. Entonces, bueno, me dirijo a la familia de mi madre que estaba conformada por, como tú querías que me refiriera a los ancestros, ¿no? Sí. Entonces, estoy en eso. Me parece bellísimo. Sí, porque mi madre nació en un hogar formado por mi abuelo Rómulo Guillén Arango y mi abuela Julia Martínez Delgado. Mi abuelo era titulado, él sí era titulado abogado, egresado del Externado de Colombia. Y mi abuela era una mujer muy instruida también y de una familia ella pintaba. Mi abuela pintaba y mi bisabuela, que era Mercedes Delgado Mallarino, ella era una pintora connotada en la época, sumamente importante a nivel nacional. Y el hijo de ella, tío de mi madre, Santiago Martínez Delgado, un artista importantísimo en el momento, en la época. Inclusive hay una obra de él en el Capitolio Nacional en este momento. Sí, ahí se conserva es un mural enorme. Entonces, es también los hermanos de mamá, Jaime y Fernando. Gente ya pues muy instruida, muy preparada, como les decía, escritores, músicos, politólogos. Fernando, autor de varios textos importantes en derecho, en ciencias políticas, en fin, que todavía están en edición, con ediciones nuevas, importantes en las universidades. Y Jaime como músico. Bueno, entonces quería entrar al entorno de la familia de mi madre porque siempre pues se refiere, en lo que tiene que ver conmigo o a la familia nuestra se refieren directamente a mi padre por ser el pintor, el artista, en fin. Y tú le haces también la música, porque yo te he visto sí. Cantando en corales y lo mismo a Diego, a tu hermano, ¿no? Sí, sí. Dicen que lo hacemos bien. Sí, sí. Y claro, es que eso viene en la sangre, Eso ¿no? viene En la sangre. Ambas cosas. Como les decía, fue inevitable y ahí estamos. Y además, muy grato, muy divertido porque nos ha hecho la vida muy agradable. Aquí hay personas con quienes yo he compartido la música, con Estelita Ordóñez, que está aquí presente, y Toñito, Franco. Y nos hemos divertido con toda esa herencia, ¿no? Nosotros dinero no hicimos, ¿no? Mis padres no hicieron dinero porque se dedicaron como Quijotes a hacer labor, a hacer cultura, y entonces dinero pues no se hizo. Vivimos bien y cómodamente y tranquilos y felices, pero dinero hacer no. Pero eso no nos ha hecho ninguna mella. Ni ha faltado ni ha sobrado. Ni ha faltado ni ha sobrado. ¿En dónde estudiaste la primaria? La primaria yo la hice en el Liceo Santa Cecilia que dirigía en esa época Ordóñez. Se me olvidó en este momento el nombre de ella. Elisa Piechacón de Ordóñez. Elisa Piechacón. Sí. Hice unos años ahí
y luego pasé a la anexa normal de señoritas para terminar ahí la primaria, porque después nos cambiamos de casa. Y después empecé el bachillerato en la normal y después pasé al colegio de Girón porque papá tomó la decisión de irse a vivir a Girón. Nos fuimos a vivir a Girón, al barrio del Poblado, ahí vivimos un montón de ¿En el tiempo. Poblado? En el Poblado, ahí vivimos mucho tiempo. Y después yo terminé el bachillerato en el colegio, en el Instituto Integrado Francisco Serrano Muñoz en Girón, que fue muy divertido para mí. Mucho más que lo que hice en la normal porque me gustaba que era mixto y entonces la comunicación era muy distinta y me gustó mucho más que fuera mixto. ¿Cómo era la relación tuya con tu padre en ese periodo de la niñez, la adolescencia? ¿Te metías al taller? ¿Él te inducía, te motivaba a pintar, te ponía a pintar? Siempre, ¿Te siempre. enseñaba? Nosotros, mi habitación daba al estudio de mi padre y entonces él puso un lienzo enorme para dividir los dos espacios y en ese lienzo Diego, mi hermano menor, comunicador social, periodista y escritor, músico, los dos niños, porque ya mis dos hermanos estaban grandecitos, los hermanos mayores, nosotros pintábamos, ellos nos pusieron crayolas y témperas y todo, y nosotros teníamos todo ahí a disposición, y cuando salíamos del colegio, hacíamos tareas y todo, todos los días pintábamos en ese mural. Así empezamos nosotros, y mi padre yo fui muy cacha de mi padre, siempre fui una amiga de mi padre siempre conmigo, yo fui única mujer entre 4 hermanos. Consentida. La consentida, indudablemente. Entonces, mi padre fue siempre muy especial conmigo. Yo tengo un recuerdo vívido de cuando era muy niña, muy pequeña. Yo recuerdo a mi padre en Bogotá, eso sí es en Bogotá. Mi padre sentado en la mesa de dibujo, y yo viéndolo dibujar y yo con pañal, y yo lo miraba y él me hacía musarañas y me hacía reír y de todo. Y yo un día le conté, ¿no? Le dije, yo me acuerdo de esto. Y dijo, no puede ser porque tú tenías apenas 8 meses, pero yo tengo muy claro ese recuerdo, clarísimo. Desde esa época estoy con pañal. Es una gran memoria. Sí, esa memoria. Entonces, sí, él fue siempre muy bueno. Y cuando en el colegio se presentaban las tareas, que colorear, que dibujar, todas las niñas veían que yo lo hacía bonito, entonces todas querían que yo les hiciera las tareas, que les coloreara los dibujos, y yo gozaba especialmente con el color, Entonces, eso fue desde siempre. O sea, yo sí supe siempre que yo quería ser lo que soy. No como en los otros casos tuyos que cuentas que no se sabe por qué llegaron a donde llegaron. Claro. Pero en este Que hubo caso… que dar tantas vueltas Exacto, para… que hicieron No, un tú ibas montón. derechito en tu vida. Zigzag, Era pero imposible que te escaparas, como dijiste. de al verdad principio, era sin imposible. escapatoria. Y bueno, mis hermanos, voy a contarles de mis hermanos. Mi hermano mayor terminó siendo piloto aviador, que ese sí hizo un se poco voló, de ese sí se voló. zigzags. Sí, ese sí se voló. Y terminó siendo piloto aviador. Se pensionó hace 3 años. Fue un gran piloto, un hombre muy inteligente también. Mi hermano Eduardo, que en paz descanse, ingeniero de sistemas, muy inteligente, un hombre muy brillante, muy inteligente. Murió de cáncer en el cerebro. Y Diego, mi hermano menor, que como les cuento, músico, también escribe muy bien, Claro. es un gran orador. Comunicador, periodista. Sí, periodista. Sí, sí. Buena gente. Buena gente, muy inteligente. Un pan de Dios, como dicen Lo por ahí. quieren usar, sí, un pan de Dios. Y eso es. Y yo la única mujer. De todos ellos, los que heredamos el aspecto del arte, fuimos mi hermano Eduardo, el que falleció, y yo.
pero él no quiso dedicarse y fue muy brillante en el campo que escogió, que fue la ingeniería de sistemas. Él no quiso dedicarse, pero tenía un talento extraordinario para la pintura y alcanzó a pintar bastante. Pero la única persona que se dedicó realmente fui yo. Y yo compartía mucho con mi padre, muchísimo. Pasábamos mucho tiempo juntos desde siempre. ¿Viajaste con él al exterior? Viajé con él al exterior porque cuando él tuvo que ir a exponer a Alemania y a Italia, específicamente a Hamburgo, cuando el cónsul era Jaime Trillos Novoa. Y en Italia cuando el embajador era Luis Carlos Galán. Entonces él resolvió llevarme y yo tengo una anécdota muy bonita cuando se presentó esa situación, porque yo estaba terminando el bachillerato en el Colegio de Girón y entonces pues él quiso llevarme. Entonces yo estaba presentando exámenes, el director del colegio en esa época era Ervin Figueroa Bautista y estaba recién llegado al colegio como director, pero él sabía quién era mi padre porque él tenía un nombre ya Era un como personaje, artista, sí, claro. ya era conocido. Entonces yo le dije, mi padre me quiere llevar a Europa, a que lo conozca, a que conozca y a empaparme de la cultura europea. Yo tenía en esa época 18 años. Entonces, ¿Habías terminado el bachillerato ahí? estaba terminando el bachillerato en el Colegio Serrano Muñoz. Y estaba en la época de exámenes, era más o menos noviembre, noviembre, no, un poquitico antes, finales de octubre, y ya llegaban los exámenes. Y cuando llegué y le dije que si me daba el permiso, me dijo, a usted le sirve mucho más que se vaya para Europa con su papá que quedarse presentando exámenes aquí. Entonces váyase con su papá. Y siempre se lo he agradecido. Hoy en día somos muy buenos amigos. Él está en los Estados Unidos en este momento, pero nos comunicamos constantemente. Entonces, ese viaje para mí fue maravilloso. Claro. Compartí con él momentos bellísimos de bohemia, porque nos salíamos con los otros artistas, tomábamos vino y luego… Te llevó a los museos. A los museos, por supuesto, claro. Entonces, compartimos una época muy linda los dos y fue bastante importante para mí, Claro. bastante. Recién que llegamos de Europa, yo empecé porque ya como estaba terminando el bachillerato, tenía que decidir a qué me dedicaba. Entonces yo alcancé a pensar en la arquitectura, que me encanta, todavía pienso, pero yo le tengo terror a los números, a las matemáticas, a las ecuaciones y todo eso. O en esa época le tenía terror. Y entonces dije, no, yo me voy a dedicar a pintar porque eso es lo que me gusta. Y lo hablé con ellos y entonces ellos me apoyaron y claro, listo. Y empecé, inclusive expuse allá en el colegio junto con el maestro Mantilla Caballero. Ópale, que fue alumno de tu padre. Que fue alumno de mi padre y esa es una Máximo historia Flores. que viene enseguida porque Claro. tengo que contarla. Y Máximo, Rubén Carreño, Rubén Daniel Carreño. Palacios, un gran dibujante, en fin. Sí, entrando a esa etapa en la que mi padre ya está como director de la academia, perdón que me devuelva un poquito ahí, porque ahí vengo después yo también como alumna. ¿Eres alumna de tu padre en la academia? Sí. Vale. Cuando él crea el INSAC. Entonces, mi padre pasa un tiempo como director en la Academia de Bellas Artes, se retira, pero después vuelven a llamarlo. La secretaria de Educación, creo que en esa época era Romero Mantilla, Luisa Emma, sí, Mantilla de Romero, y ella vuelve y lo llama, maestro, venga, porque no sé qué, hace falta, y en fin, y mi padre vuelve como director de la academia, pero se trae a mi tío Jaime Guillén para Bucaramanga
y le propone que sea el director del conservatorio, ¿sí? Pero para eso crea el INSAC, Instituto Santandereano de Cultura, que hace fusión de la Academia de Bellas Artes y el Conservatorio de Música Departamental. O el Después termina Conservatorio convirtiéndose como en la DICAS, ¿no? Después. Primero fue Academia de Bellas Artes. Después pasa, perdón Mauricio, si me recuerdas, el lapso entre la Academia de Bellas Artes y el INSAC. IDEI. El IDEI en el lapso entre la creación del INSAC, después de la Academia de Bellas Artes, el IDEI. El IDEI. Sí, y luego ya viene la conformación del DICAS, después del INSAC. Y ahí en la escuela, ¿tus maestros quiénes son? El maestro Quintero Pacheco, el maestro Zárate, el maestro Misael Zárate, que era tallador, espectacular, un maestro extraordinario formado en Europa, el maestro Rafael Prada Ardila, de quien es el nombre de la sala ¿De la UIS? de la UIS, el maestro Prada Ardila, que era escultor, el maestro, bueno, en ese momento no recuerdo, pero el maestro Martín Quintero Pacheco, que era dibujante en plumilla, era una cosa extraordinaria. Bueno, todos esos maestros fueron maestros míos y esa formación, porque en ese momento no había aquí en Bucaramanga, no había en Bucaramanga una facultad de artes plásticas. No. No, estaban las academias y el conservatorio, o la academia y el conservatorio. Entonces, mi formación fue con mi padre, mi madre, porque mamá fue maestra, profesora de historia del arte, era historiadora y siempre fue una lectora incansable, le fascinaba la historia. Hasta sus últimos días tenía libros en su mesita de noche leyendo literatura colombiana, estaba leyendo en ese momento. Entonces mi formación fue así. La formación mía como artista fue de esa manera. Yo no tengo título universitario como artista y muchos de nosotros, los que hoy en día somos maestros en artes plásticas, no tuvimos esa formación que hoy en día tienen las generaciones nuevas. Pero eres una afortunada, porque Por supuesto. es otra cosa formarse al lado de estos grandes Totalmente. maestros que has mencionado, a formarse con alumnos de esos maestros. Claro, No es lo ellos, mismo. además, No es lo esos maestros fueron formados también en Europa, ¿no? Muchos de Claro. ellos fueron formados en Europa y trabajaron en la Academia de Bellas bajo la dirección de mi padre. Yo me siento sumamente afortunada, pero en primer lugar por la herencia familiar, ¿no? O sea, porque nosotros, las reuniones familiares en mi casa eran siempre, nunca se habló de que nos iban a enseñar a hacer cultos, sino que eso fue dándose como sucede aquí, Hacía parte de la cuando vida. la gente viene a pagar Sí. el impuesto y se va educando mientras va viendo por las pantallas a los artistas o entra y escucha música y entonces salen con otra información en la cabeza, ¿no? Nosotros siempre, mis padres desde muy jóvenes, recién casados, empezaron a comprar música y nosotros todo el tiempo oíamos música clásica. En mi casa no se oye ni siquiera música colombiana, porque mis tíos formaban parte de grupos Claro. como el Nocturnal Colombiano, por ejemplo, en Bogotá, Que fue muy famoso. que fue muy famoso y ellos formaron parte de eso. Pero nosotros casi no oíamos, sino siempre oíamos, era la música clásica universal, casi que no la sabemos de memoria. Yo mientras estoy pintando oigo todo eso y dirijo los conciertos casi de memoria. Y entonces esa información, cuando nosotros cantábamos, por ejemplo, que cantábamos en las novenas que nos ensayaba nuestra tía, que fue la única y la más bonita, decía ella, porque fue la única tía
era la única mujer en la familia de mi padre y en la familia de mi mamá solamente mamá. Entonces para nosotros fue la única tía. Entonces, ella decía que era la única y la más bonita. Eh, entonces, cuando cantábamos y nos desafinábamos, inmediatamente venía la corrección, ¿sí? Está desafinado, así no se canta, marque bien el ritmo, eso no es así. Entonces todo el tiempo nosotros tuvimos escuela de ese estilo, en el hogar, en la familia, los tíos, todos los tíos, aparte de nuestros padres, ¿sí? Esta mañana Mauricio Laya, que está aquí presente, me acordaba de cómo mi padre era drástico en su exigencia para que uno lograra expresarse estéticamente como debía ser, ¿sí? Pero como padre era un amor. Ah, no, mi padre fue una ternura, un amigo, como te digo, fue compañero de rumba. Yo fui compañera de rumba de Claro. mi padre. Mi mamá dijo, no los vuelvo a acompañar a ninguna parte porque ustedes se enloquecen, entonces yo no vuelvo con ustedes. Entonces me iba yo con mi papá a todo lo que eran las inauguraciones de las exposiciones, de todo. Iba yo con él. Entonces me recordaba Mauricio esta mañana que en una ocasión llegué, estando Mauricio presente, y llegué yo a mostrarle a él una cosa que acababa, yo venía orgullosísima de lo que estaba haciendo y le mostré y me dijo, no, eso no está nada bien, eso hay que corregir, retírate a hacer tu trabajo bien hecho. Y yo es que salí llorando, me parece que, yo no recuerdo el episodio, pero eso fue así. Claro. Eso era así, siempre fue muy ¿Ya te habías exigente. graduado de la escuela? Ya, eso fue ya hace… O sea, era como tu primera gran obra, entonces decías, No ya. la primera, pero sí estaba como en la tónica de exponer y todas esas cosas, sí, pero de todas maneras, él siempre fue exigente, siempre, hasta los últimos días. ¿Cuál fue tu primera exposición? La primera que hice fue en el colegio, como te En cuento, el colegio, sí. que fue con el maestro Mantilla, Ajá. que era un muchacho también, que era divino, además, el maestro Mantilla Sí, era sí. bellísimo físicamente. Todavía lo es. No, Por todavía, supuesto. todavía. Bueno, en fin, después de eso viene, mm, ya después de eso viene una época muy bonita en Bucaramanga, en donde se crea una galería que se llamó Beer House Beer en House. Bucaramanga, sí, que quedaba en el sótano de cabecera, Mm. por debajo de donde quedaba ahí, cerca de donde queda hoy en día Da Vivienda, Sí, sí. ahí debajo en el Ahí. sótano, Beer House. Y ahí se creó, Leonidas Gómez, un señor que llegó en esa época a Bucaramanga, creó esa galería. Yo expuse ahí, fue mi primera exposición Leonidas Gómez, formal el Leonidas individual. Gómez que conocemos. El Leonidas Gómez, pero no No el de acuarela. no Ok. exactamente. Era otro Leonidas, Ok. era otro Leonidas. Y él llegó y creó esa galería que fue muy importante en ese momento. Exponían todos los artistas destacados aquí en Bucaramanga. Y yo hice mi primera exposición individual ahí. Ahí. Sí, en ese momento yo estaba pintando bailarinas de ballet, especialmente eso. Estaba en la etapa figurativa, Bailarina de ballet. bailarinas de Estabas ballet. influenciada por Degas. Sí, estaba como esa, sí, como esa Sí, sí. influencia, sí. El color era como por el estilo, eran tonos pasteles. Estaba por ahí, por ese lado, aunque mis primeros pasos fueron acuarela, porque cuando acompañé a mi padre a Roma, allá recibí clases de acuarela con los maestros amigos de mi padre. Entonces yo empecé con acuarela, recién que llegué de allá. Y luego ya cogí el óleo y empecé a trabajar las bailarinas. Y de ahí, después de eso, expuse ya un tiempo después en la galería que creó Vanguardia Liberal, que hice una exposición que se llamó Trapos al Aire, y eran todos monocromáticos. El tema tenía que ver con
como una crítica hacia la sociedad de consumo, de cómo los trapos terminan opacando a la sociedad que está en crisis. Más o menos era eso, y era completamente figurativa también. Y ¿Tu papá estaba vivo en ese momento? papá, sí, claro. ¿Y qué pensaba de tu obra? Ah, no, a él le gustó muchísimo Porque que ya yo eras un hubiera… artista, si hacías exposiciones individuales. Sí, no, claro. Sí, No, en esa época papá reconocida. estaba en la plenitud. Estaba orgulloso. Y orgulloso, claro, claro. Me costó mucho trabajo, la verdad. Me costó mucho trabajo imponerme porque los demás artistas Claro. se embejucaron porque yo era la hija de un maestro y entonces exponía y no les gustaba. ¿Había más mujeres en No en el había ambiente? muchas, no Bueno, había además, muchas. porque Sí, el arte en Santander ha sido como de énfasis machista, ¿no? de énfasis Hombres, machista, hombres y sí. muy pocas mujeres. Todavía a veces Todavía, me cuesta. sí, todavía. Sí, sí, todavía a veces me cuesta eso, pero yo resolví tomarlo como una escuela Ok. personal para superarlo y no dejar que me dominara, aunque sí hubo un tiempo en que me causó un cierto daño. Yo pensaba que tu papá no había visto ya tu formación, tu Sí, desarrollo. es que papá murió hace relativamente poco. Sí, sí. Papá murió en el 2005. Ah, sí, sí. Claro, Claro, él murió en claro, el claro. 2005, murió de 82 años. Sí, sí. Entonces, yo recorrí mucho trecho de mi carrera plástica con el ojo visor de él. ¿Y qué pensaba él de tu obra? Le gustaba, ¿Le gustaba. gustaba? Yo empecé casi que imitando, no, pero sí siguiendo su escuela en la abstracción figurativa. Ujú. Entonces, mis inicios en la pintura ya formal, ¿sí?, fueron con una tendencia expresionista, abstracta, pero figurativa. Vale. O sea, haciendo abstraccionismo en la figuración. Y salieron cosas muy buenas. Y a él le encantaba que yo estaba en esa tónica. Me molestaban mucho por eso, porque decían que yo imitaba a mi padre. Bueno, fue un paso que yo debía seguir Claro. naturalmente, porque además de ser mi maestro, era mi padre. Era mi padre. Y Imposible yo, no tener esa influencia en la obra no, también. pues sí, Sí. pésele a quien le pese. Entonces, yo, inclusive el maestro Mantilla me dijo muchas veces, mijita, no le preste atención a eso, usted tiene una herencia muy importante, usted siga su curso, que le habla a uno así, no, mijita, no se preocupe por eso, ¿sí? Y sí, yo seguí mi carrera tranquilamente, tranquila, la he seguido y seguiré haciéndola afán. tranquilamente, sin que me preocupe si sí o no. No soy partidaria de formar parte de grupos, de meterme en grupos, como hicieron otras personas que en mi época, que se crearon grupos importantes. El maestro Mantilla creó, ya después cuando él era maestro, egresado de lo que aprendió con mi padre en la academia, en fin, todo eso, creó el grupo Bucaramanga y se creó el Reformatorio. Fueron grupos muy importantes que siguieron de alguna manera, el maestro siguió de alguna manera la actitud de enseñarle a la gente a pensar, porque la escuela fundamental de Hernández Prada fue enseñar a pensar. Él les decía a sus alumnos, yo no estoy aquí para enseñarlos a pintar, yo estoy aquí para enseñarlos a pensar, porque básicamente y fundamentalmente mi padre fue un filósofo, un pensador, sí. Entonces, claro, desde luego un gran pintor, un gran artista, pero un artista inquieto. Le gustaba mucho la ciencia. En mi casa la biblioteca está plagada de libros de ciencia, mucha literatura universal, en fin, pero muchos libros de ciencia, porque mi padre se inquietó muchísimo por ese aspecto. Y su último libro tiene toques de ese estilo, que es Cuento de Nunca Acabar, que en donde plantea asuntos muy interesantes, teorías muy interesantes a partir de la cibernética.
Estaba obsesionado con el tema, ¿no? Oh, sí, Sí, la sí, pintura sí. de él, Y con la eh, cosa cósmica. todo el aspecto Sí, cósmico y sí, todo sí. eso. eh, entonces, toda esa influencia de todas maneras está aquí grabada, ¿sí? Yo seguí su escuela, pero cuando mi padre se enferma, yo empiezo otra etapa, otra etapa. Yo empiezo a cuidar de mi padre porque le dio una trombosis que lo dejó inválido, porque le dio una isquemia izquierda y él quedó inválido durante 6 años y medio hasta cuando falleció. En esa etapa, que fue muy bella para mí porque tuve la oportunidad de ocuparme de él como si fuera un hijo, pero él estaba lúcido mentalmente y después de un tiempo que no pudo pintar, volvió a coger los pinceles, aunque sentado le organizamos todo su estudio, su taller en una mesa con su caballete y pintó durante 4 años después de la trombosis, ahí sentado, produjo Maravilloso. cosas, sí. Y cambió un poco la pintura, que fue muy interesante. Lo primero que hizo le quedó partido por la mitad. El primer cuadro que hizo cuando empezó a pintar después de la trombosis con su isquemia fue hasta la mitad como si hubiera trazado una línea recta. Y entonces yo le dije, papá, te falta la otra mitad. Dijo, no, ya está terminado. Y quedó por la mitad. Creo que ese cuadro lo tiene Diego. Qué belleza. Sí. Y él pintó un tiempo así. Se me fue el hilo, me detuve en la… No, está bien, está bien. A mí me causa ya como para ir cerrando, para darle el espacio al público, Sí, eh, me causa como impresión, no, y me encanta además que has cambiado tu formato. iba ahí. Que has cambiado tu formato, digamos. Yo siempre me maravillaba con tus cuadros, esos cuadros potentes, ¿no? Ricos en color. Me gustan los formatos de grandes. imágenes impactantes, que yo quisiera tener eso en mi casa, ¿no? y has cambiado. O sea, la última exposición que te vi aquí en la Casa del Libro Sí, Total, ya no llenas el cuadro completamente de colores, ya no centraliza la imagen, sino tiene otra perspectiva, ¿cierto? exactamente. Creo que has puesto, digamos, como un nuevo punto en tu trabajo. ¿Por qué no nos cuentas cómo pasas Sí, de es un muy lado a otro? interesante ese punto para mí, porque venía en ese proceso que tú relatas del colorido, pero no solamente del colorido, sino haciendo composiciones a partir del color, pero composiciones a partir también de un concepto, ¿sí? No fueron simplemente exploraciones colorísticas, sino a partir de un concepto. Sí, claro. Yo nunca he hecho una pintura loca, nunca. Siempre, porque ese fue el comienzo de mi carrera plástica, empezar a trabajar la abstracción a partir de un concepto. Porque mi padre me hacía mirar un insecto y me lo segmentaba para llegar a la abstracción. Físicamente, lo diseccionaba. No lo diseccionaba físicamente, pero sí me hacía observar todo eso, Parte. todos los fenómenos, el comportamiento de la luz en el espacio, el movimiento. Era un maestro de la luz. O sea, esos cuadros no Claro. necesitaban iluminarse, se iluminaban solos. Exactamente, luz propia. Tenían luz propia, sí. Bueno, entonces vengo en ese proceso que es muy importante porque va madurando y se va alejando un poco de esa influencia de mi padre sin esfuerzo por eso, pero voy encontrando mi propio estilo dentro de ese abstraccionismo, ¿no? Pero llega un momento, ya para acercarme a este tiempo, llega un momento en el que empiezo como a fatigarme un poco, con el colorido y empiezo a sentir la necesidad de bajarle un poco. El tono. Exactamente, el tono. Y me voy hacia los grises, me voy hacia los negros y me encuentro feliz ahí. O sea, ahorita estoy en ese momento. Y el hecho de no formar parte de grupos me ha mantenido independiente en mis ideas. Entonces he ido encontrándome
encontrando posibilidades estéticas sin la necesidad de estar mirando. Ustedes me pueden preguntar a mí que cuáles son los artistas actuales contemporáneos más importantes y yo no les doy razón de eso. Y yo tampoco sé. Sí, yo no. Uno puso un banano por allá en una pared Sí, con una el banano cinta no me asusta. aislante, El banano no me asusta. que Y no el- era original porque ya lo habían hecho en Ya, Europa. pues lo hizo Catelán y yo creo que después Catelán se murió de la risa, y eso no resuelve ningún problema estético, ¿no? Entonces, ese hecho me hace conservar la independencia intelectual, la independencia en mis conceptos, Claro. encontrarme con soluciones estéticas propias y no estar mirando qué están haciendo los europeos, qué están haciendo los gringos, qué están haciendo Como en el los tiempo que guatemaltecos. precedió a tu padre, ¿Qué que todo el ocurre mundo hoy en miraba día? era para Europa a ver qué habían pintado para pintarlo Exactamente. más o menos parecido. Y lo mismo ocurre ahorita, igualitico. Sí. Y en las escuelas están formando a la gente, aquí en la UIS han cometido ese error, entró a salvar ese aspecto la EMA, que tiene maestros extraordinarios en Que yo la este creé. momento. ¿Que tú la creaste? Claro, la dejé creada en el Feliz. último año que estuve. Bueno, pues gracias. Sí, pero bueno, La EMA tiene en este momento maestros muy Sí. importantes y lo quiero decir. La UIS cometió el error de poner a la gente a trabajar sobre los esquemas de los artistas connotados europeos y entonces alcanzó a quedarse un poco atrás por ese aspecto, porque la gente no está pensando del todo autónomamente y el artista que llega a estudiar a la universidad y lo empiezan a conducir como en un yo me llamo, un yo me llamo tal, y pierden la autonomía como artistas. Lo que llevaban se empieza a perder. ¿Sí? Bueno, entonces entro en esta etapa, que es lo que estoy haciendo en este momento, lo que expuse aquí en Libro Total, que fue de gran placer para mí hacerlo aquí en Libro Total. Me encanta la casa, me encanta el criterio con que esta sala se acerca al público, cómo le entrega al público un nivel diferente en la cultura, por ósmosis, ¿no? Sí. Sin decirle, venga, lo enseño a hacer culto, sino que se va cultivando. Entonces fue para mí un placer hacerlo acá y un placer esa muestra, porque fue una ruptura, pero una ruptura con un ritmo natural, tranquilo, sin la angustia y el pensar que tenía que parecer otra cosa. Bueno, una última pregunta para darle el micrófono al público. ¿Quién fue tu maestro o maestra de historia del arte? Mi madre, Tu madre. Ah, sí. Mi perfecto. madre y luego viene pues el proceso de investigación. Que es muy importante para la formación de un artista Totalmente. conocer la historia del arte. O sea, Claro, conocer. y yo creo que es el porque- problema en gran parte de los artistas actuales y de la humanidad en general, ¿no? Exactamente. Que no conocemos la historia y andamos Sí. dando tumbos por la vida. Las generaciones emergentes creen que el arte nació con ellos Ujú. y la historia no importa, quién trazó el camino antes no importa, los maestros que les hicieron el colchón para que hoy en día sean comprendidos no importan, no existieron y eso es gravísimo. Es una tragedia. Claro, es una tragedia, lo que todos hablábamos los hace un campos. momento, porque eso es más o menos como negar a la mama y Claro. al taita, es Sí, sí. igual. Porque un ser sin memoria no es nada. Por eso este programa. Exactamente. Y por eso los invitamos a que todos los martes nos acompañen, porque siempre va a haber aquí un personaje que tiene una historia interesante, una vida significativa, ejemplar, contrastante, como lo ha sido este encuentro con la maestra Clemencia Hernández, a través del cual hemos viajado en el tiempo y hemos aprendido muchas cosas, y como lo han sido los anteriores invitados. Te agradezco muchísimo, Clemencia, por haber aceptado la invitación. Sobra decirte que eres una de mis artistas santanderianas preferidas. Cada Gracias, vez que Paquito. veo una exposición, busco en las paredes algo tuyo. Gracias. Y vamos a darle, digamos, el micrófono al público para que
te comente o te comparta sensaciones, preguntas u opiniones. Fascinante. Hola, Clemencia. Hola, ¿cómo estás? Hace un momento hablando ahí en el corredor, yo Sí. te decía que la primera vez que vi una obra tuya fue en Molino de Tinta. Sí. Una serigrafía colgada ahí en la pared, la tenía Pedro Pablo Rincón La hice con él. y me impresionó. Yo Sí. tenía 17 años, venía del pueblo de Contratación. Sí. Yo no había tenido contacto con ese tipo de arte y ese cuadro, esa serigrafía me atrapó. Yo te decía, lo tengo ahí. Sí, ¿Recuerdas qué era? Es una puntada como en piel. O sea, hay unos Sí. colores y hay una puntada que está atravesando esos colores como si fuera piel. Sí, eran unas atmósferas. Esa serie se llamó OVNIs, Objetos Vegetales No Identificados. Bueno, y digamos, yo tengo mi idea de por qué me atrapó esa obra, pero me gustaría escuchar por qué cree Clemencia que sus obras pueden atrapar a jóvenes venidos de la provincia que por primera vez se paran frente a un cuadro o a una serigrafía, como me pasó a mí, de Clemencia Claro Hernández. que una persona que viene de Contratación no es cualquier persona, porque la gente que viene de Contratación es gente sensible. Ese pueblo Sí, ha producido… fue educado por sacerdotes europeos y gente de mucho nivel cultural y llegaron a mí me contaba Pedro Pablo que ellos se despertaban oyendo música clásica desde las 4 de la mañana, oían a Mozart, Beethoven por el este de la iglesia, el altoparlante. portavoz de la iglesia, sí. Bueno, pero yo pienso simplemente que porque hay una identidad con lo que orgánicamente nos conforma. Yo toda la vida he tenido esa tendencia a fijarme en el fenómeno. Lo aprendí de mi padre, realmente, y charlando con él, porque yo me sentaba a charlar con él de todas esas cosas. Yo me subía al estudio de él y durábamos horas hablando de todo eso. Y todo lo que yo pinto o he pintado tiene que ver con esa esencia profunda. No, nunca me he quedado por las ramas, siempre he ido a la esencia. Entonces, esa esencia naturalmente se comunica con el espectador, y sea joven, sea viejo, y además porque yo sigo los parámetros estéticos. Los parámetros estéticos no son los que impuso ni Marta Traba, ni Gloria Sea, ni ningún artista, ni yo, ni nadie, sino los elementos o los parámetros matemáticos y geométricos del espacio. Eso rige en la poesía, en la literatura, en la música y todas las formas del arte. Todo en el universo es matemática pura. Está gobernado por las matemáticas. Todo, Claro, ¿sí? todo, absolutamente todo. Si a nosotros nos pusieran un aparato para mirar microorgánicamente el espacio que estamos viviendo en este instante, nosotros veríamos todo compuesto de puros elementos geométricos. Entonces, toda esa información y toda esa sensibilidad es lo que yo pretendo transmitir y que indudablemente he logrado hacerlo por lo que tú dices, ¿no? Buenas noches, Clemencia. Buenas noches. Hasta hoy conozco realmente quién eres y no conozco, y lamento de verdad no conocer tu obra, pero acabo de ver una en internet y me gusta mucho, pero la pregunta que yo te quería hacer es, ¿tienes un referente en tu obra general? Sería la primera parte de la pregunta, y la segunda sería, ¿cuál es la temática en general de la obra tuya? Bueno, el referente más dominante fue mi padre, indudablemente. No, yo diría que no podría centrarme en otro artista que fuera un referente potencial, ¿sí? No, definitivamente no.
y lo que venía diciendo hace un momento. La temática, he pasado por varias temáticas, y he trabajado asuntos que tienen que ver con denuncias un tanto políticas, como lo de trapos al aire. Hice un tema que se llamó mercados, también figurativo, casi siempre han sido expresiones muralísticas, prácticamente, porque me gustan los formatos grandes, formatos amplios. Esas extensiones me dan la posibilidad de crecer un poquito. De complementarte. Y entonces, básicamente, como decía hace un momento, la temática mía tiene mucho que ver con la esencia de las cosas. En el asunto de los trapos, como les comentaba, me centré en hacer una crítica a la frivolidad, ¿sí? Y cuando hice el tema de los mercados, me centré en la belleza del mercado santandereano, porque esa referencia sí tuvo mucho que ver con esta región. La altivez de la mujer, la sensualidad de la mujer y esas escenas de los mercados que no eran del todo figurativas, sino un tanto cubista, el manejo un poco cubista, pero en donde se destaca la figura de la mujer como un elemento dominante, no solamente estético, sino del poder de la mujer, ¿no? Santandereana, porque ahí sí me refiero muy especial. Sin embargo, el tema se hace muy universal, porque no hay rostros, no hay elementos que digan esto es Santander, ni que el sombrero, o que aquello, o que la ruana, o que la alpargata. Son figuras que están dentro de un espacio que se llama mercados y en donde hay elementos que conforman el mercado, pero que no regionaliza, ¿no? No es anecdótico tampoco. Entonces, siempre trato el aspecto universalmente, sea el asunto que sea, pero siempre lo trato universalmente. Listo, buenas noches. Buenas noches. Soy Graciela Sansón, privilegiada porque Gracielita. Bienvenida, Buenas Graciela. noches, Gracielita. Graciela me ¿Cómo prometió estás? Me prometió que venía y vino. A mí también me lo prometió y cumplió. Otra artista, gran artista y me toca mujer. salir para el aeropuerto porque me llega una hermanita. Sí. Bueno, yo llegué a vivir a Bucaramanga, nací en Pasto, soy nariñense, totalmente, costumbres, culturas diferentes, duro, bien duro. Y me he encontrado con Clemencia y con el maestro Hernández Prada. Mire, la felicidad más grande cuando yo hablo y oigo hablar de él y también de Clemencia, porque yo, siendo alumna del maestro, veía todo el proceso de Clemencia. Correcto. Preciosísimo, me encantó, inclusive tengo una obra de ella, de las primeras que hizo, que puso aquí en la capilla, que fue cuando yo la sí. conocí. Sí. Y a raíz de eso le dije, yo he vivido enamorada del arte, pero Eran no, sanguinas, eran no, dibujos. sanguina, no soy capaz de hacer ni una línea. Dijo, vamos donde mi papá y verás que te encuentra. Ese maestro no solo nos enseñó a coger el color y a dibujar, sino a vivir. Sí. Y le tengo eternamente agradecida, porque antes que la pintura estaba el ser humano y la filosofía. Y Clemencia sabe cuánto valoro yo a mi verdadero maestro. Después así es. entré en la universidad, pero mi maestro fue el maestro Mario Hernández Prada. Gracias. Sí, Gracielita, gracias, así Bonita, es. Graciela, La gracias. esencia de la escuela de Hernández Prada fue enseñar a pensar, básicamente, fundamentalmente, pues. Clemencia, me encanta saludarte. Gracias, Toñito, buenas He noches. compartido muchos momentos con Clemencia en el campo musical, donde alternamos con el piano, la guitarra, el violín, con este amigo italiano, Sí, y con Gerson en el piano. Bueno, Gerson y Belandia. Gerson Belandia, los mejores conciertos que hemos dado han sido los nuestros, donde el espectador es el mismo ejecutante. O sea, tocamos para nosotros en muchos momentos, ¿no? Gracias a Dios. Sí, Yo tengo una obra de Clemencia que es de otra época o de otro estilo, porque es Santa de otro Cecilia. estilo, de otro estilo. Santa Cecilia, la patrona de los músicos. La Es tengo en una mi copia. Sí,
y la admiro todos los días y me encanta. Es otro momento de tu vida artística, ¿no? Y en mi edificio tenemos una obra tuya inmensa, Es así. abstracta, figurativa, hermosísima. Eso nos cotizó muchísimo nuestro edificio. Yo quería hacerte una pregunta que combina la pintura y la música, dado toda tu trayectoria Claro, en esos campos. Y la pregunta es, ¿tú qué relación ves entre el tono en la pintura y el tono en la música? Sí. La armonía en la pintura y la armonía en la música. Es exactamente lo mismo y qué buena pregunta, ¿no? ¿Cierto? Sí, bonita pregunta porque tiene que ver lo mismo. Cuando yo estoy dictando una clase y le enseño a una persona a hacer un trazo, y bueno, ¿qué es una línea? Una línea es la extensión de un punto, pero un trazo es muy distinto a un rayón, ¿sí? Y un trazo es un tono, ¿sí? Un rayón es un grito. Y entonces, todo eso está totalmente relacionado, totalmente. El ritmo en la pintura es fundamental. Una de las cosas que hacen que llegue y a esos parámetros es a los que yo me refiero cuando hablo de los parámetros estéticos, es el ritmo. El ritmo, y eso lo aprendí de mi padre, a manejar el ritmo dentro de los espacios pictóricos, a no paralelizar, como decir en la música, no hacer terceras consecutivas, etcétera, para los músicos, ¿no? Que hacer terceras consecutivas es paralelizar las tonalidades y entonces se producen tonalidades complejas, pero que no son armónicas, ¿sí? Y entonces, y muchas de todas las paralelos que uno puede hacer entre la música y la pintura son infinitas, porque son exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, y lo mismo es lo que tiene que ver con las tonalidades, ¿no? Las tonalidades menores, tonalidades mayores, en fin, corresponde exactamente lo mismo. Y todo eso tiene que ver con la matemática del espacio. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Gracias. Quiero agradecerte todas tus palabras porque me han nutrido el alma, el cerebro, el estómago, el corazón. ¿Te hice reír o no? Sí, bastante. Ah, bueno. Me quedó un interrogantico pequeño. Tú hablabas de los Guillén que Sí. vinieron de España huyéndole a la guerra civil. Sí, que de la llevó guerra a civil Franco al española. poder y llegaron a Cuba. Sí, Bueno, hay un poeta cubano que se llama Nicolás Guillén. Nicolás Guillén. ¿Es de tus ancestros maternos? No, desafortunadamente no. Bueno, O que yo sepa, no. bueno. Sí. ¿Cómo llegó el Guillén de Cuba a Colombia para que luego naciera tu madre? Yo, la verdad, no sabría darte razón de eso. No sabría darte razón de eso. Pero lo cierto es que, como decía hace un momento, hay muy pocos Guillén en el país. Poquísimos. Bueno, con Gonzalo Guillén y contigo basta y sobra. Sí, sobre todo Gracias. Sobre todo con Gonzalo. Gracias. Sí. De verdad, bueno, Pacho y Clemencia, esta ha sido una noche maravillosa, Clemencia. Pues recordando un poco esa exposición que tuviste aquí en el 2022 y así como esta obra fantástica que nos acaban de entregar. Zona de riesgo, yo creo que zona de riesgo, esa idea podría como hacer un dibujo, pintar lo que ha sido tu impronta y tu experiencia aquí en Santander y en Colombia, con toda esa práctica tan independiente y tan crítica también del contexto que te rodea. Entonces, Sí, a mí me parece que una forma muy linda también como de cerrar unas palabras contigo, o sea, esa zona de riesgo, cómo puedes hablar y hablarle a los artistas emergentes y no tan emergentes, que Sí. de alguna manera puedan estructurar también unas estrategias que los deje partir desde esa experiencia de sí mismos y no de esa mirada pública, ¿no? Más Sí. allá del qué dicen y cómo pueden ser independientes. Me encantaría que
hablaras a esos jóvenes. Gracias, Sandra. Sí, es muy importante eso porque, bueno, yo fui llegando a eso después de empezar la obra que se llamó Signos Vitales, con la que gané una beca y expuse en la Alianza Francesa. Signos Vitales porque me centro en esa parte de la naturaleza, la oculta, lo que no se ve, pero que domina todo, que domina la existencia. Después de esa parte que se llama Signos Vitales, en donde yo exalto a la naturaleza por sí misma, por el valor intrínseco de la naturaleza en lo que tiene que ver con el funcionamiento del cosmos, viene otra parte de la obra con la que también gané otra beca, que fue con la que expuse aquí, y paso ya a hacer como a mostrar un aspecto crítico con respecto al comportamiento del ser humano con respecto a la naturaleza irracional, no a la naturaleza inteligente porque toda es inteligente, pero sí a la naturaleza irracional que supuestamente es inferior a la inteligencia. Indudablemente el ser humano es un elemento perturbador de la naturaleza, pero no necesariamente quiere por eso decir que la esté destruyendo. En ese momento yo lo planteé así. Entonces hablo de zona de riesgo, planteando el aspecto tan delicado que vive hoy en día el universo y que corre el riesgo de acabar con la abeja, porque ahí el tema central es la abeja, ¿no? Como un organismo importantísimo para la existencia humana. Y entonces por eso me centro ahí. E indudablemente es un centro, ocupa un centro importante dentro del espacio gráfico, con ese fractal negro, porque realmente lo que yo presento en ese aspecto plástico es una fractalidad, que es lo que realmente nos circunda microscópicamente, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces me amplío en esa fractalidad, pero el elemento central es la abeja que está como aprisionada, ¿sí? Y maltratada, pero ahí está y se ve viva, ¿no? De alguna manera se alcanza a sentir viva. Yo pienso que de todas maneras, a pesar de que es lo que voy a plantear en este momento cuando exponga en el museo, si Dios quiere, en octubre, una exposición que se va a llamar reverencial, la locura del ser humano es la gracia del universo. Ese es el nombre de la próxima muestra mía para el museo. Entonces, la obra misma me va conduciendo a entender que el hombre no es, la locura del ser humano no va a acabar con ni el planeta, ni el universo, ni con nada. Simplemente he venido entendiendo que esto es eterno y que simplemente estamos en una constante evolución, ¿sí? A partir de la creatividad del ser humano, y esa creatividad es una chifladura nuestra, ¿sí? Y esa gracia, esa es la gracia de lo que vivimos constantemente y de los cambios que estamos viviendo constantemente. Eso es en esencia lo que quise decir en ese momento, pero que me ha venido llevando a esa conclusión, ¿no? Y la naturaleza irracional es perfecta porque precisamente fue hecha sabiamente para resistir nuestra locura. Así de sencillo. Pues es mi punto de vista. Un día se cansa y nos mete para adentro como los dinosaurios. ¿Ah? Que un día se cansa y nos mete para adentro como los dinosaurios. Exactamente.
y Es que- aparecerá otro bicho como nosotros Exactamente. A- Nunca se va a acabar. a Es que mantener el ciclo. esto es infinito, ¿no? Esto es eterno y así fue creado. Bueno, Clemencia, le dije que iba a estar aquí con mi madre y aquí estoy presente Ay, acompañándote. gracias, Mauricio. Y bueno, yo me puedo considerar supremamente afortunado en la vida porque pues en mi transcurso he conocido personas muy valiosas y personas que a mí particularmente siempre me atrajo el arte. Y haber compartido tanto tiempo y haber compartido tantas charlas largas con tu padre allá en su estudio en Girón y haber comprendido todas esas enseñanzas que él me comunicaba en 2, 3 horas que durábamos conversando, de ver tu trabajo, de ver la amistad pues que me une con todos ustedes, Sí, la admiración con los Hernández, con Manuel Hernández también, una persona que Adolfo admiro. Hernández. Adolfo Hernández, Juan Manuel. Juan Manuel, todo es una familia que es absolutamente extraordinaria, todos pequeños, pero gigantes en la dimensión de lo que hacen. Eso sí es absolutamente, es una realidad. Sí, Entonces, yo me acuerdo mucho de las frases de tu padre porque se le quedaban a uno grabadas, ¿no? Y él me acuerdo cuando yo le contaba, bueno, y usted llega aquí a Bucaramanga y se encuentra con una escuela de bellas artes en una revoltera tremenda porque en ese momento estaba dirigiéndola a Jesús Niño Botía, Botía. un muchacho joven que no fue profeta en su tierra, que salió de aquí y se convirtió, y si usted va hoy en día a Ibagué, por Es un todas partes de Ibagué está personaje repleto de obra de importantísimo. Jesús Niño Botía Personaje y tiene importantísimo. todos los homenajes sabidos y por haber, y es el artista de Ibagué. Sí. Es el artista más reconocido que pueda En tener Ibagué. en Ibagué. Mm. Tiene el conservatorio, todo lo que es, y él era el hijo del celador. Sí. Y se hizo famoso por una cuestión de su trabajo a pesar de la persecución que le montó el maestro Óscar Rodríguez Naranjo, quien no le parecía bien que el hijo del celador estuviese aprendiendo para ser artista. Sin embargo, pues llega Mario, crea recupera la escuela, crea posteriormente el INSAC y luego el IDEI, que fue Instituto de Artes Integradas, una cosa así, y que apenas duró unos pocos meses porque ya luego viene la DICAS en el 1971. Duró un poquito más de unos meses. Sí, Sí. fue duró un como- periodo muy cortico. Fue corto, pero importante. Pero bueno, yo quisiera saber en qué momento yo me recuerdo mucho de tu obra de los trapitos, estaba yo trabajando en Vanguardia cuando tú hiciste esa exposición Sí. y posteriormente conocí también la obra de los mercados y conocí otras más, que muchas ilustraciones para trabajos de música colombiana Sí. que hacías para discos, para carátulas, con Pedro Pablo, con toda esa época Sí. tan interesante. Pero ¿en qué momento llega y dice Clemencia, dijo, bueno, ahora sí ya llegó mi hora de tirar toda esta energía que tengo acumulada e irme hacia lo abstracto absoluto y encontrarnos con estas figuras que uno no se cansa de observar? Porque yo me paro al lado de una obra tuya Sí. y yo me meto dentro de ella y viajo y viajo y viajo, y en cada círculo, en cada movimiento estoy encontrando una forma diferente de acercarme a ella. Y yo le decía, es que uno siente como electrocutazos de energía ante tanto color, tanta potencia, tanta energía, tanta rabia al tiempo, tanta explosión de sentimientos. Sí. ¿Cómo se da ese momento en que dice, se acabó la figuración y ahora sí voy a lo mío? Pues lo mismo que me ha pasado con todos los procesos, ¿no? Llegó un momento en el que la forma específica me empezó a cansar, me cansé, y entonces dije, no, quiero salirme de eso y empezar a ser más libre. Y de hecho yo siempre he buscado la libertad, ¿no? Siempre he buscado manifestarme libremente en todos los aspectos de mi vida. Siempre me ha gustado sentirme libre. Entonces, cuando empiezo a sentirme presa para la expresión y que tengo que estar en la figura y que no me puedo salir de determinados espacios, empiezo a sentir la necesidad de abrirme, ¿no? Lo mismo que me pasó cuando
sentí que el color me estaba mareando, que ya me estaba ahogando un poco y me empecé a sentir la necesidad del reposo en el blanco, el negro, el gris. Pero ese paso fue importantísimo para mí, porque entre otras cosas, aunque insistieran en que todo el tiempo han insistido en que yo seguía a mi padre, no. Cuando inicié esa etapa de la abstracción plena sin la figuración, porque la abstracción no necesariamente quiere decir que no haya forma, no quiere decir, la abstracción es otra cosa. La abstracción es el ejercicio mental de ir a la esencia de las cosas, ¿no? Y la forma de expresarla puede ser como lo hice yo, pero puede ser como han hecho muchos otros artistas para manifestarse en abstracto. Entonces, cuando yo empiezo ese proceso de la abstracción a través del color, empezar a componer a través del color, empiezo a producir cosas que yo realmente no había visto en otras partes, ¿no? Eran muy propias, una búsqueda mía muy personal, que no, mi abstraccionismo a través del color no se parece al de ningún otro artista. Y eso es lo que realmente hace que alguien llegue y vea una obra mía y diga, esto es Clemencia Hernández.